At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en la 10 Capital Radio para toda Canarias. Ya saben que les damos las gracias a Capital Radio en Gran Canaria, también a Radio Tiempo en el sur de Tenerife, que también nos visualiza en La Gomera, en La Palma y en El Hierro, a Radio Decibelios, que está en Lanzarote y en Fuerteventura. Gracias a todos, porque ya con nuestras frecuencias moduladas, más las de nuestros socios, pues llegamos a muchísima más gente en la frecuencia modulada. Y ya saben que si tienen un móvil no hace falta tener radio. Ponen la 10 Capital Radio, ¡pum!, y lo oye en riguroso directo o en YouTube. Bueno, vamos a hablar de energía, y para eso tenemos a uno de los hombres que más sabe de este tema, que es Juan Cabrera. Buenos días, Juan. Buenos días. Apagón, ¿por dónde empezamos? Cuenta, ¿qué pasó en el apagón? Porque nadie sabe lo que pasó. Bueno, yo creo que los técnicos, todos, tanto los que están al tanto de red eléctrica como de la generadora, igual que el conocimiento que yo he adquirido en los años que llevo en esto, creo que desde el principio sabíamos qué pasó, porque sabíamos qué podía pasar con lo que había. Entonces, que el gobierno y demás lo quiera dilatar o quiera irlo... Han hecho una comisión que dice que va a tardar 6 meses en decidir pues qué pasó. No sé para qué, porque se sabe desde el primer día. Ajá. Lo que pasa es que hay que dilatarlo para que al pueblo no le llegue el golpe ese. Yo de todas maneras quiero aclarar a la gente que mi punto de vista no es político, es técnico. Ya. Entonces, en defensa de nuestra profesión, de mía y de mis compañeros, yo voy a decir y hablar sobre los conocimientos que yo he adquirido durante todos estos años, de lo que es la red eléctrica, de lo que interfiere sobre la red eléctrica, el complejo de conectar conexiones en paralelo, como ocurre aquí, que prácticamente todas son en paralelo, pero sin inercia para mantener una columna vertebral, como llamamos nosotros, y de ahí esas consecuencias de que cuando empieza a venirse del puzzle abajo se te deshace rápidamente, porque estamos hablando de que la energía no te va a dar una tregua. Estamos hablando de que en una conmutación de por ejemplo, de lo más que venimos hablando aquí, que es un inversor de red, que es un inversor de corriente continua a corriente alterna, se desconecta en 3 milisegundos. No estamos hablando de 3 segundos. 3 milisegundos empieza la electrónica ya a hacer la marcha atrás y cuando toca 8 o 10 ya se autodesconecta para protegerse. Estamos hablando que todas las instalaciones españolas que se han hecho de fotovoltaica, que ha sido un logro y que yo aplaudo al gobierno porque las ha sacado para adelante. Lo que pasa es que no las ha sacado desde el punto de vista técnico que se tenía que haber hecho, que es crear un porcentaje alto de esas energías naturales con un sistema inércico que pueda sustituir a una hidroeléctrica que tiene una masa funcionando ese generador, que aunque le venga un rizamiento de la red, esa masa es tan grande que esa inercia lo arrastra y lo supera. Pero cuando le llega a esta electrónica, empieza la electrónica a autodesconectarse una tras de otra, y si el rizamiento permanece mucho tiempo en la red, se desconecta total, como fue el caso este. Aparte que también hay que añadir que nuestros amigos los franceses nos dejaron colgados en el momento que más lo necesitábamos, que eso tampoco se comenta, se le da las gracias porque nos ha metido 2.400 gigavatios para salvarnos un poco, pero nos los ha dado después del apagón. ¿Pero por qué se produce el apagón? A ver,
A ver si lo explicas Vamos. de una manera que lo Sí. entienda yo. Yo voy construyendo una pirámide, ¿no? Sí. Y voy poniendo loseta a loseta, ¿no? Y Sí, lo la voy voy lo subiendo. voy aumentando, que son las centrales eólicas, las generadoras solares, las generadoras hidroeléctricas, las nucleares, todas esas es un mix que se va metiendo ahí, en esa pirámide. Sí. Pero si por la razón que sea, una de esas losetas, por decirlo de alguna manera, que es una de las conexiones, se viene abajo, tiene que haber una inercia, una fuerza que mantenga la red. Ya. O inmediatamente habría que desconectar una provincia o 3, la que sea. Ya. Tampoco se hizo. Ya. O sea, si en el momento que viene ese rizamiento y se nos está viniendo abajo la producción, e inmediatamente hay que suspender el suministro que estás dando. Si no lo suspendes todo, puedes suspender un 20%, un 30%, un 50% si hace falta. Es más fácil recuperar un 50% Que un 100%. que un 100%. El 100% siempre, partir de cero, hay que volver a entrampar esa pirámide poco a poco, para irla a llevar arriba. Sin embargo, es mucho más fácil dejar una o dos provincias donde esté procediendo el rizamiento que la electrónica. Pero ¿qué pasó? ¿Qué falló? Bueno, ahí lo que nosotros pensamos que siempre hay una subfrecuencia, que eso es unos armónicos que se meten en la red que siempre se superan. A ver, ¿qué son unos armónicos? Bueno, a ver, Juan, venga. porque estás hablando en chino por mí. Vale, un armónico es una interferencia sobre la frecuencia. O sea, nosotros tenemos una frecuencia que estamos trabajando a 50 hercios, ¿no? Pues una subfrecuencia puede superar los 100 hercios, por ejemplo, o puede superar mucho más. Y crea una interferencia en la red, que desde luego esa interferencia la puedes absorber la red por la fuerza de absorción que tiene una potencia muy grande, como es la que tenemos en España, o puede ser que haga que se nos desconecte el sistema que la detecta, el más sensible, la detecta y se desconecta. Si no tenemos suficiente apoyo para lo que se ha desconectado, pues la red se va viniendo abajo porque consumes más de lo que produce. Y nunca puedes consumir más de lo que produce. Eso es imposible. Entonces tienes que andar muy rápido para descargar esa zona. Y eso no se hace manual. Eso está programado en todos los sistemas para que se haga electrónicamente. Estamos hablando de milisegundos, no de segundos, donde hay que abrir. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues primero, que se había hecho una excesiva instalación fotovoltaica sin un apoyo. Yo hace tiempo que O sea que se estaba tirando mucho de la fotovoltaica. No, se estaba confiando mucho en una pata que no es estable. Ya. O sea, la fotovoltaica está muy bien, es muy económica. De hecho, la estábamos vendiendo a Portugal porque era más barata. Y podemos vender a Europa si nuestros amigos los franceses no nos pusieran tantas trabas. Porque entre más grande hacemos la red, más soporta. Si la red nuestra fuera europea en lugar de ser española, y tenemos ahí una conexión con Marruecos que no es muy significativa, y otra con Francia, pero Francia como que te tengo una conexión y ahora te quiero y mañana no. O sea, y los franceses ya, yo pienso que el gobierno español tiene que poner las cosas claras. Somos europeos y yo tengo el derecho a poner una línea de alto voltaje en Alemania y en toda Europa. Y en ese momento la red nuestra también se fortalece de esos puntos de apoyo. Entonces, entre más grande es la red, más soporta, porque nosotros la pérdida que tuvimos a lo mejor aquí, que ellos dicen que son 15 gigavatios, pues tú imagínate que es significativo en España, pero si lo repartimos a nivel de Europa supone el 1,5%. No es nada. Entonces falló el sol. No, el sol no falló. Lo que se mete, lo que pasa es que esa red, de que es un mix energético muy grande, siempre hay distorsiones, lo que te expliqué de armónico. Por ejemplo, para que una persona se haga una idea, una maquinita de soldar de esa que es a tiristores, cuando tú sueldas, te puede dañar a ti el televisor en tu casa, si estás cerca de esa maquinita. Porque esa maquinita es a base de tiristores y en el momento de soldar hace un carro de ruido, de interferencias que van por la red, porque la red está toda conectada, alta y baja tensión. O sea, yo de alta tensión de 300.000 voltios puedo bajar esto a 66 kilovoltios, que es la red más o menos que se distribuye en las provincias, y después está a 20.000 voltios en el caso de Canarias, que lo que es la red de distribución que va por toda la ciudad,
ya es de 20.000 voltios y cuando llega a un edificio o a una zona determinada, transformamos de 20.000 voltios a 400 voltios. 400 voltios porque estamos hablando de un sistema trifásico, que si vamos a un sistema monofásico, estamos hablando de 220 voltios. ¿Entiendes? Que es el suministro estándar que tenemos. Pero la red está conectada, o sea, es tanto descendente como ascendente. Si yo le meto una interferencia, da igual que la tenga arriba que la tenga abajo, la voy a tener en toda la red. Es como un cable de comunicación. Tú estás hablando con una persona a distancia por cable eléctrico o por onda hertziana, es lo mismo, tú estás conectado. ¿Entiendes? Y esa conexión hace que la interferencia o el ruido que tú haces se transmita. Y ahí es donde está el problema. Que existen unos detectores de armónicos, existen unos filtros que no se están utilizando. Por ejemplo, hay una calidad del suministro que en España no se está respetando. Yo tengo el derecho a tener un suministro de 220 voltios más o menos 7%. Yo te puedo decir que hay clientes que yo le he medido, bueno, el caso tuyo, en repetidores, 180 voltios en lugar de 220. Entonces, tú puedes reclamar para que ser indemnizado por un incumplimiento del suministro, del reglamento del suministro eléctrico. Pero prácticamente nadie lo hace, todo el mundo se traga y soporta eso. Pues esas caídas de voltaje y esa demanda energética y ese baile de tirones y demás, eso cada vez mete más basura en la red. Si la red nosotros la filtramos y el que viene con la maquinita de soldar le obligamos a que no meta basura en la red y si lo detectamos le decimos, oiga señor, usted o quita la interferencia o lo desconectamos. Y eso es lo que se evitaría, que esa interferencia no dañe al vecino, que está cumpliendo con su calidad de suministro. Pero ¿y de quién era la interferencia? Esta interferencia está en la red. Quien la produjo no se sabe. No se sabe. Pero o sea que puede ser intencionada. No creo. No creo. No creo porque nadie puede meter con un bolígrafo, no se ha de meter una interferencia, ¿no? Ya. Eso es una carga enorme o una... Pero un sistema tan grande que se caiga todo el sistema, porque es curioso, Está ¿no? hecho para que no se caiga. Ya. El tema está por qué no actuó las armas que tenías para que eso no ocurriera. Y el problema está en que las desconexiones y la electrónica de la fotovoltaica como productores energéticos funciona de maravilla. Porque tú no me vas a reventar a mí mis inversores y yo me desconecto y te dejo sin suministro. Claro, ¿por qué ocurrió ese cero? Porque cuando empezaron a desconectarse esas plantas de fotovoltaica, no había detrás una central nuclear o de las hidroeléctricas había funcionando una en lugar de 8 que podían haber estado funcionando y tenían que haber sacrificado una parte de la potencia en vacío para tener inercia, para decir, oye, si sigo teniendo, porque el problema no fue que abrió en 2 segundos, unos cuantos segundos antes hubo un rizamiento de la red que advertía de lo que podía pasar. Inmediatamente tenías que haber arrancado 1 o 2 plantas. Entonces, ¿hubo negligencia por parte de alguien? Yo pienso que sí. ¿Sí? Yo no lo puedo demostrar, pero a la luz saldrá Sí. y verás tú cuando... ¿Hubo negligencia? Yo creo que hubo negligencia porque... Pero entonces, ¿quién mueve todo esto? Se llama red eléctrica. Sí, el que administra todo se llama red eléctrica, pero red eléctrica también ha advertido políticamente al gobierno desde enero que esto podía pasar. Ya. Porque ahí no hay... En red ¿Porque eléctrica, red eléctrica, la red está mal? no, la red no está mal. La red lo que está es mal fundamentada. Ya. O sea, nosotros tenemos ahora mismo una producción fotovoltaica y eólica que hay que aprovecharla al 100%. Ya. Lo que no hay es que arriesgar para meter esa energía a la red. Ya. Ese fue lo que se hizo. Ya. O sea, no teniendo un sistema inércico, tú arriesgas y metes muchas fotovoltaicas sabiendo que la fotovoltaica, pues si pasa una nube por un sitio, una planta se te cae un porcentaje. Si hay un problema de caída de demanda de energía, no la puedes cubrir. Pero entonces esto no está bien organizado, ¿no? No, lo que pasa es que las centrales nucleares en este país están funcionando de mala gana. Porque desde hace tiempo En Francia no. No, en Francia no. En Francia no. En Francia hay Sí, 57. Pero a los inversores que tienen centrales nucleares en España le dijeron, mira, vete preparándote porque vas a tener que eliminar tu central. Ya. Entonces, ¿tú crees que ese señor va a invertir en que esa central esté al día y tal? Pues como no le está dando, lo han apartado para un lado y no tiene
esos ingresos que tenía previsto, pues no está invirtiendo, y además sabe que va al final de Andillo, que está condenado a morir, ¿no? Entonces, lo que hace es mantener eso, y cuando tú tienes energía de sobra, pues él para revisar, para eso. No se dieron cuenta que habían 2 centrales nucleares que no estaban funcionando. Yeah. Entonces, habían varias hidroeléctricas que estaban paradas. Ese fue el error. Pues entonces hubo una descoordinación ahí tremenda. Ahí está el error, que no había que ir tanto a la energía alternativa, porque la energía alternativa ahora van a tirarle tierra encima, y es un error, porque la energía alternativa hay que poner más también, pero hay que montar baterías, hay que montar sistemas de bombeo como el que se montó en el Hierro, que es chiquitito, pero a lo grande en esa península, que hay agua de sobra. Y tú, en un momento determinado, la mejor producción que puedes sacar es de una hidroeléctrica, que la pones en marcha en poco tiempo, y es muy inércica, de las mejores. Uh-huh. Una hidroeléctrica es una masa que es difícil de parar, ¿entiendes? O sea, desde que tú la pones en marcha. Y lo que hay que hacer es, en lugar de romper embalses, que han roto medio país de embalses porque los hizo Franco para pescar, según dice mucha gente, pues es construir más y hacer sistemas de bombeo, que la aerografía nuestra no nos permite. Enlazar más con Europa y dejar de arrancar olivares, que es otra cosa que están haciendo, arrancar olivares para sembrar, para poner paneles en sitios que son caprichos de inversores externos de este país, que vienen a invertir aquí porque les interesa montar los centros de datos, que gastan una barbaridad. De hecho, hay uno que solicitó 200 megaveas para instalarse aquí y solo le concedían 50. Uh-huh. Entonces, al final, ¿qué es lo que hace? Si quieres instalarte en España, pues procura montar una fotovoltaica o una eólica para compensar la energía que el gobierno no te está dando disponible. O sea, que según tú, Juan, hubo una negligencia por parte de alguien. Bueno, de quien administra o del sistema. No, de quien administra la red. Aquí los sistemas no se culpan porque los sistemas son programables. ¿Y por qué el gobierno le está echando la culpa a... No lo entiendo. A las empresas eléctricas? Hombre, porque siempre hay que buscar un demonio dentro de casa, ¿no? Sí, pero es que las empresas eléctricas también están en red eléctrica. Bueno, hay empresas que son privadas, son productoras privadas, como está Endesa, Iberdrola y todo esto, pero el gobierno, vamos a ver, si la red, en lugar de ser como está, que es mixta, fuera del gobierno al 100%, estaría peor. Ya. Pero mucho peor. Porque el gobierno no invierte o invierte a muy largo plazo. Hace un proyecto ahora y pasan 10 o 15 años y no se ha ejecutado el proyecto. ¿Se va a ejecutar de nuevo? ¿Se piensa ejecutar? Hay que volver a hacer una previsión de fondo porque no alcanza ni para empezar el proyecto. O sea, los proyectos tienen que ser más ágiles y no de la manera que se están haciendo aquí. Pero lo que ya hay que hacer ahora mismo con la fotovoltaica es exigir por lo menos un 20 o un 25% que sea inércico, que sean inversores que están en la red, que dependan de su fuente de batería y no solamente del sol. Del sol, lógicamente, pero que una parte vaya a la batería, y en cuanto a la carencia del sol... ¿Hay baterías tan grandes para meter tanta electricidad? Sí, hay baterías que se llaman sistemas RADO, que un contenedor, por ejemplo, de 40 pies, que son 12 metros, tiene aproximadamente 2 megaveas. O sea, en un contenedor, que puede darte esas 2 megaveas en un tiempo de 20 minutos o 30 minutos. Ese tiempo es suficiente para que tú arranques y hagas lo que te dé la gana. Si tú tienes esa inercia, varias plantas instaladas en eso, y aparte de eso, yo no soy partidario, como te estaba diciendo antes, que no lo termine, de que se arranque con olivares ni se sacrifique terreno agrícola para montar paneles. Hace tiempo en esta misma casa, recuerda que dije claramente de que las carreteras españolas habían que plagarlas de paneles, que es un terreno que ya tenemos ocupado, que no nos cuesta nada. No hablemos de las autopistas, solo de las autovías. Eso nos daría energía suficiente para darle a casi toda Europa. Y no tenemos más que montarlas, hacer unas estructuras que no son tan costosas y no sacrificamos los terrenos. Y tenemos la ventaja que además en cada sitio donde tú montas eso existen ya centros transformadores para evacuar esa energía. Porque cada población tiene ya su centro transformador. ¿Tú crees que aprenderá el gobierno con este hecho, aprenderá la lección?
Bueno, yo creo que todos aprendemos la lección cuando nos dan un golpe en el tobillo, procuran no tropezar en esa piedra otra vez. Sí. Espero que así sea. Sí. Porque yo creo que el sistema no está resuelto. No esto puede volver a suceder. Puede volver a suceder. Sí. Y aquí en Canarias, que no ha sucedido, que se vayan poniendo las pilas porque... Bueno, ayer se cayó en La Palma. Una parte de La Palma, sí, pero no fue un cero, fue una zona nada más. Una zona. Sí, pero no, la verdad que no he averiguado si fue porque hubo más demanda o que la abrieron a propósito. Pero si está abierta a propósito por descarga, felicito de aquí al delegado de Endesa allí, a Carlos, que precisamente es un amigo, porque es la actuación que hubo que haber hecho en España. O sea, descargar 2 provincias, que más vale dejar 2 provincias 3 horas a los que toda España. Que toda España y los trenes y la que montaron ahí, porque se pudo. Imagínate que eso llega a ocurrir de noche. Imagínate a la gente tirada en Pero es que ocurrió a una hora determinada, un día muy determinado, un lunes sobre el mediodía, ocurrió a una hora muy determinada. ¿Cómo estamos en Canarias, Juan? Pues en Canarias estamos peor. Peor, bueno. Si te sirve de satisfacción. Pues peor todavía que en la península. Claro, aquí se iniciaron una obra que se están haciendo ahora, enlazando varias subestaciones y demás, con cables subterráneos, abriendo zanjas y haciendo alguna subestación, pero se ha empezado 5 años tarde. La demanda energética que hay aquí ahora está al borde de volver otra vez a caerse. Y además aquí dependemos de una sola central. Ten en cuenta que un incendio en una central de esa y nos quedamos, los juros, meses. Esto no es La Gomera, que ya hay grupos para resolverlo. Si se cae la central de una isla de estas, esto no lo resuelve en menos de un mes. O sea que estamos ahí... Yo ya le he dicho a mis clientes que yo les recomiendo que se instalen un sistema de backup en su domicilio. Para mucha gente que pueda, sobre todo los que tienen ya paneles fotovoltaicos instalados. El sistema de backup consiste en que a ti se te va la luz, pero tú no lo vas ni a notar. Te va a avisar el sistema que se fue la luz. Pero tú vas a seguir disfrutando de la energía. Depende de lo que quieras gastarte, pero puedes... Al 100% del consumo que tenías, puedes tirar como mínimo 24 horas. Si lo divides en los elementos más críticos de tu casa que se van a suministrar de toda esa energía, pues lo puedes alargar hasta 3 y 4 días sin tener energía. Y si tienes paneles, pues esta se recuperará al día siguiente y al otro y al otro. O sea, lo que hay que buscar ahora es la independencia de la energía. Y no, las grandes redes que están haciendo están bien que se hagan. Pero primero hay que hacer una microred provincial en cada sitio. Que cada provincia tenga energía hidráulica, tenga energía eólica o tenga energía fotovoltaica, la aproveche en su provincia y crea una autosuficiencia local. Después se conecta con la otra provincia y con la otra y con la otra. Y una que ahora no tiene sol, la otra tiene agua y te va a ayudar a ti. Pero eso es la red troncal, que es la que estamos hablando, la principal. Pero la microred, que es la red que empieza por el pequeño pueblo, que después hay otra microred en el pueblo al lado, que se une con esa, que hay otra red más grande, por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife, y ahí se conectan todas esas microredes. Que se cae el sistema, se cae una parte, no se cae el 100%. Tal y cual está montado esa pirámide, desde que le falte un punto de apoyo se viene abajo completa. Y se vino abajo. Y además los franceses fueron vieron un rizamiento en la red y lo primero que hicieron es tirarte al suelo. Cuando la potencia que traías ahí... O sea, que los franceses se enteraron antes que nosotros. Yo creo que tienen sistemas antes o al mismo tiempo. Lo que pasa es que reaccionaron antes. Ya. ¿Entiendes? Pero al enterarse se enteraron los nuestros igual que ellos. De todas maneras, el cableado que tenemos de España a Francia tampoco es muy potente, ¿no? Pero es que no, pero pues, permite pasar mucha más energía. De todas maneras, ellos han sido reacios al enlace europeo con España. Pues claro, a ellos les interesa vender su energía nuclear, que si nosotros, con el sol que tenemos, mientras que tengamos energía fotovoltaica, vamos a estar mejor de precio, por muy barato que salga el uranio y el plutonio, vamos a estar mejor de precio porque el sol nos cuesta menos. Ya. Una vez ya la infraestructura es chupar energía de ahí. Los paneles te duran 30 o 40 años, imagínate. Esto es una guerra, ¿eh? Una guerra... No, Europa es muy complicada. Ya. Pero en todo, en las telecomunicaciones, en la electricidad, en todo. De hecho, ves, cuando tú tienes una buena cosecha aquí de un producto, pasas por Francia y te tiran los camiones al suelo.
porque no les interesa venderlo de ellos. Y eso no se puede seguir soportando. Yo el tema de la parte eléctrica lo resolvería en Bruselas. Primero que nada, lo que hay que tratar es de conectar España con el resto de Europa. Con Francia o sin Francia. Pero Francia que se ajuste a la norma europea, porque aquí cada uno no puede ir por su cuenta. Si tenemos unos estados, o sea, un sistema que puede ser una confederación, pues hay que respetar las reglas del juego. Ya. O sea, usted no me puede dar mañana decir, hoy te quiero, ahora no te quiero, y te tiro al suelo. Cuando debía haber dicho, oye, voy a apoyar a España y le meto una central más que tengo de sobra, centrales nucleares tengo por un tubo aquí, y no hizo nada, lo que hizo fue desconectarse. Claro, nos estaba tirando también Portugal, que no se... Los portugueses están muy enfadados, ¿eh? Pues no tienen por qué enfadarse, haber sido listos y desconectarse, porque ellos no estaban dando energía a España, la estaban chupando. Ya. Si ellos se desconectan, igual nos salvan a nosotros. Ya. Fíjate tú. Yo el portugués tiene más paciencia que el español. Que el español, así que se espabile. Y no se desconectaron porque ellos estaban Ellos no se desconectaron porque estaban confiando. Ya yo estoy chupando de España y es como el niño aquel que lo tienes a la teta de su madre, ¿no? Mira, ¿y ese cable con Marruecos? Cuéntame ese cable eléctrico. No, esa conexión existe hace tiempo ya. Sí, existe hace tiempo. Sí. ¿Y de dónde va la energía? ¿De España a Marruecos? ¿De Marruecos a España? No, los cables son bidireccionales. Una vez los montes, tú puedes mandar la energía a Marruecos o puedes traer según la conveniencia y los consumos. Por eso te digo que la red, cuanto más grande mejor. Es mejor. Yeah. Y sale, o sea, y soporta más todas estas cosas. Bueno, vamos a Canarias. Dices que esto está peor que en el resto de la península. Nosotros aquí nada más que una simple torre del enlace que tenemos del anillo insular se viene abajo y nos quedamos a oscuras total. Sí. Porque no, en Canarias no se puede presumir, además ya hace tiempo que un compañero que venía aquí, que es amigo nuestro, Benicio Alonso, que en paz descanse, ya lo hablábamos. Benicio ya decía de poner mini centrales nucleares en cada isla. Hombre, por lo menos dos mini centrales nucleares de estas que te dan del orden de 400 o 500 megaveas, son centrales que además funcionan sin riesgo, porque están sumergidas en una piscina. Y aunque yo no soy partidario de las centrales nucleares, pero reconozco que esta no tiene riesgo. Yeah. O sea, mínimo riesgo. Entonces, yo creo que mallar ¿Estamos trabajando en Canarias en este tema? Nada. Yo creo que no. Nosotros necesitamos un cable submarino donde más falta hace entre Las Palmas y Tenerife, que son las provincias que demandan energía. El resto se resuelve con grupos, con ayuda, pero esto no tiene solución. O sea, que tú crees que habría que interconectar Gran Canaria con Tenerife. Sí, eso sería muy importante, porque nosotros necesitamos balancear energía y tener una red más Estamos fuerte. hablando ahí, es el doble de distancia que La Gomera casi. Tenerife. Bueno, eso no es distancia para un cable submarino. La más grande se ha hecho entre Inglaterra y Dinamarca, 700 kilómetros. De cable. De cable para mandar energía a Inglaterra o viceversa. Juan, muy interesante este tema. Qué pena que se hable poco de ello. Simplemente nos quejamos cuando no hay luz, nada más. Sí, pero a mí lo que me preocupa de todo esto es que veo en los informativos pocos técnicos y mucho políticos. Ya. Se hace política de todo. Sí. Qué triste. Yo he visto tipos aquí que no tienen ni idea de lo que es la ley de Ohm. Sí. Y están hablando de todo lo que pasó en la red eléctrica, cómo se podía arreglar. Y tal. Y bueno, este tío que no tiene ni puñetera idea. ¿Qué está diciendo? Juan Cabrera, querido amigo, ¿nos vamos a desayunar? Yo creo que sí, que nos vamos a tomarnos un cafetito. Yo me voy hasta el lunes a las 7:30 de la mañana como una poncha aquí en la 10 Capital Radio. Sigue con nosotros Pepe Rodríguez, que trae más información. Y después viene Omar Acosta. Omar Acosta estará con nosotros después a las 12. Yo el lunes a las 7:30. Que tengan un buen fin de semana. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.